Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, Luján. Vamos. Preséntalo, por favor. Estamos con el exministro de Salud y candidato por Juntos por el Perú, Hernando Ceballos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, siempre un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por la entrevista y la invitación. Bienvenido, gracias a usted. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien. Estoy restablecido. Tuve un pequeño problema de salud, pero ya estoy bien. ¿Por la campaña? ¿Por los viajes de campaña? No sé, porque me parece que ahí me picó un zancudo y tuve dengue, así que más que por la campaña, sí, más que por la campaña ha sido por una infección por esta picadura. Bueno. ¿Y cómo está de picada la campaña? La campaña picante, sí está bien picante. Está picada y picante, las dos cosas. La campaña sí está picante porque además, más allá de en sí misma, lo que está apareciendo en la campaña, que nosotros entendemos que hay una presión muy grande por tratar de deslegitimar al candidato, a Juntos por el Perú. Es una campaña que tiene una enorme carga histórica porque vamos a revisar si la gente, si el ciudadano decide pues quedarse con las cosas como están, con quienes gobiernan desde hace ya bastante tiempo y tienen el control del Estado y las principales organizaciones de nuestro país, los principales organismos de nuestro país, o la posibilidad de cambiar, de iniciar un camino diferente, más democrático, más convocante, una especie de refundación del país que es lo que necesitamos, ¿no? Hemos perdido los referentes, ¿no? En esa refundación de la que usted habla, porque además usted está siendo también asesor o está acompañando al candidato Roberto Sánchez en toda esta campaña, ¿no? ¿Qué alianzas están haciendo y con quién? Ahora Nación ha sacado una especie de proclama de puntos que para ellos... Con condiciones, ¿no? Con condiciones. Primero, la gente también, con el buen gobierno han hablado, doctor Ceballos. Sí, hay contactos, hay conversaciones, pero hasta este momento, también por lo menos... los fujimoristas. El buen gobierno también, así lo ha reconocido Galarreta, ¿no? Sí. Bueno, lo ha dicho Galarreta, no lo ha confirmado Jorge Nieto. ¿Ustedes se han reunido con Jorge Nieto? No de manera formal, digamos, pero sí han habido contactos de dirigentes de Juntos por el Perú, con dirigentes también del Partido del Buen Gobierno. ¿Y con obras también? Sí, no es nuevo que nosotros tenemos una actitud hay una de afinidad conversar. Además con los que han ganado en el Congreso de Obras, ¿no? Hay gente de izquierda ahí, ¿no? Yo diría que más que afinidad ideológica, claro, lo que hay son puntos comunes de diagnóstico y de salida de lo que está pasando en el país. Pero tenemos, yo creo, dos puntos de avance en la búsqueda de consensos. Queremos buscar consensos. ¿Y cuáles son? Una cosa es las conversaciones que tenemos con las dirigencias nacionales y además con militantes y dirigentes provinciales y regionales que sí se han sumado a comités de respaldo a Juntos por el Perú. ¿De qué partidos? De distintos partidos, de Venceremos, de Ahora Nación, de Primero la Gente y otra gente que no va. ¿Y del Buen Gobierno? No sé si del Buen Gobierno, pero sí le puedo asegurar que mucha gente que votó por el Partido del Buen Gobierno se está acercando a título personal para colaborar en la conformación de comités de respaldo a Juntos por el Perú en esta segunda etapa, en esta segunda vuelta. Entonces, pero una cosa es el contacto que se pueda tener con los partidos políticos como tales, que claro, tienen un caudal de votación, pero no necesariamente, si uno ve la propia evolución de los niveles de consenso que han logrado cada uno de los candidatos, por lo menos los que han logrado tener una bancada en el Congreso, lo que vamos a ver es que hay una importante cantidad de ciudadanos, de gente, que sin ser militantes o tener una total identificación con todas las propuestas de los partidos, pues los han votado. Son ciudadanos que tienen una posición progresista, que quieren cambiar las cosas, pero no necesariamente se referencian en los partidos políticos. Pero, por ejemplo... Pero sí, digamos,
la capacidad de 12 que tienen estos líderes o estos partidos es realmente mínima, ¿no? O sea, es muy difícil que Nieto diga, yo apoyo a este candidato y que todos los que votaron por Nieto vayan a votar por el candidato. Sí, ¿no? a eso me refería. Yo no Ujú. quiero rebajar la importancia de la opinión de los candidatos, que efectivamente existe, pero si uno analiza cómo se fue desarrollando el proceso electoral y el crecimiento de los candidatos, vamos a ver que en las últimas semanas esto se produce. Ujú. Por tanto, hay niveles de identificación con los programas, pero no hay liderazgos que estén afianzados. De hecho, en nuestro país hay un problema de liderazgos que hace que el ciudadano, más allá de haber votado por una de las opciones, tenga cerrado, digamos, su Ahora se posición replantea todo en la política. segunda vuelta, ¿no? Es claro, es que es una nueva elección, ¿no? Ujú. Y ya hay otro tipo de expectativas en el ciudadano. Ahora, Keiko le lleva 800.000 votos a Roberto Sánchez. ¿Cómo van a hacer para superar eso en esta Bueno, segunda vuelta? no, bueno, es cierto que Keiko, luego de varios intentos, por fin logra estar en la cabeza Ujú. de la candidatura en Por la una segunda vuelta, diferencia ¿no? considerable con el segundo lugar, ¿no? Bueno, JP también ha hecho Bueno, varios intentos, ¿no? ha hecho 2 intentos, Claro. en realidad. Este es el segundo. En el Ujú. anterior fue con la fórmula donde fue Nuevo Perú. Pero Ujú. hay una diferencia. ¿Eh? Cuando estuvo Pedro Castillo postulando, también estaba casi en el Verónica Mendoza 19%. postulaba junto con Roberto Sánchez Sí, en- por otro tipo de voto y con otro tipo de planteamiento, ¿no? claro, en relación con Pedro Castillo. Sí. Claro. Ahora, yo a lo que iba O sea, es los que se que, enfrentaron en la izquierda en un momento ahora se juntan. claro, porque no era un tema de enfrentamiento, No, porque luego hubo cogobierno y por eso hubo una lectura. el señor Roberto Sánchez fue el ministro de turismo más longevo que hubo. Sí, pero yo no diría que hubo un cogobierno. Yo creo que hubo puntos de vista y lo que quiso Pedro Castillo es buscar conformar un gabinete con mayor participación de los Ujú, sectores ujú. progresistas. Yo me refería a la diferencia que en la primera vuelta se estableció entre Pedro Castillo y el Fujimorismo. Ujú. Eso no impidió que finalmente Pedro Castillo diera vuelta a la elección Pero en la la diferencia era segunda menor que vuelta. ahora, ¿no? No, ¿No? Keiko Fujimori tenía 13 y Pedro Castillo casi 19. Ajá. Sin embargo, luego la diferencia fue muy pequeña, ¿no? La última encuesta señala que ya esa diferencia que tenía Keiko Fujimori de casi 6 Ahora están puntos, empatados ahora, ¿no? sí, con una pequeña ventaja de Roberto Sánchez. Eso quiere decir que la perspectiva es que tengamos una elección bastante estrecha, Ujú. salvo que es lo que aspiramos, que la experiencia de los últimos años, de cómo actuó este pacto mafioso, lo hemos visto al escuchar a la fiscal Delia Espinosa, cómo se han manejado, ¿no? Con autoritarismo, sin respeto a la opinión de la gente, pasando por encima de cualquier forma, avalando la impunidad. Creo que esto le agrega elementos a los ciudadanos para tener un nivel de rechazo, diría yo, a la posibilidad de que Keiko Fujimori vuelva a, a, digamos, no vuelva, logre un nivel de consenso ciudadano que le permita mantenerse en el control del Estado. Hernando, hay un sector que les tiene miedo. Tanto el fujimorismo como ustedes, unos tienen que recoger el voto de la derecha, otros el de la izquierda, pero también jalar los votos del centro, si no, no hay manera humana de ganar la elección. ¿Sí? Entonces, a este sector que les tiene miedo, que tiene miedo a la Asamblea Constituyente, ¿sí? Que tiene miedo al manejo económico, por esta frase que ha dicho Roberto Sánchez de a nosotros no nos importa el crecimiento económico, sino el desarrollo económico, sino el humano, o privilegiamos el desarrollo humano antes que el económico. ¿Cómo llegar a esa gente que les tiene miedo? Porque eso es algo donde tiene que llegar. A ver, Y ya ha dicho Roberto Sánchez que no va a haber una hoja de ruta, que él, eso de firmar hojas de ruta, pues que no. bueno, a mí me encanta eso.
Y le voy a decir por Ah, qué. sí, le encanta. Mire, a mí me encanta lo siguiente. Bueno, porque a veces Es no que hay cumple una- su palabra, Roberto Sánchez. No, 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 Por no, eso será. no, 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 No. es por la Ya. lectura que tenemos de país. A ver, en primer lugar, este país crecimiento ha tenido en los últimos años. Vino la pandemia, 250.000 de peruanos se murieron. Se murieron por la falta de derechos, porque la salud sigue siendo una quimera en este país, Ujú. porque tenemos un 70% de gente que tiene contratos precarios, no tiene asegurado qué va a pasar cuando llegue después de los 65, 70 años. Este es un país donde hay una enorme diferencia entre un crecimiento y un desarrollo. Entonces, ¿qué nos interesa? Mantener el crecimiento, pero en lo que ha puesto énfasis Roberto Sánchez es que no solo queremos crecimiento, lo que queremos es crecimiento humano en el país. Pero ¿Qué ¿cómo, quiere cómo se decir? convierte ese crecimiento en desarrollo? ¿A punta de chorreo, como ya se ha prometido antes? No es que no, acá no se trata de chorreo, ¿Cómo se entonces? trata de tener políticas redistributivas en el país. Por ejemplo. Bueno, Keiko Fujimori ha ofrecido bonos de 500 soles para todas las ollas comunes, No, pero- mensuales. No, nosotros podemos ofrecer 1.000. Si ese es el tema para definir por quién vota el ciudadano, nos parece que es rebajar la capacidad de análisis y de conciencia de la Asamblea gente. Constituyente está. Los últimos sondeos que se han hecho en el país, más o menos serios, de si la gente opina que es necesario discutir un nuevo pacto social, mayoritariamente la gente ha dicho sí. O sea, es necesario. innegociable una Asamblea No, Constituyente. no es innegociable. Estamos hablando de la posición de Juntos por el Perú, Claro, que está en su programa. Eso, por supuesto. Pero es que la- quedan 3 semanas, doctor Ceballos, quedan 3 semanas. Sí. Entonces, como que hay que mover ficha, A ver, digamos. es que nosotros no vamos a negar que en el análisis de lo que pasa en este país, el modificar la Constitución nos va a permitir no solamente que el Estado proteja de una mejor manera al ciudadano, y podemos hablar varios puntos donde el Estado con esta Constitución no lo protege, sino además nos tiene que permitir un redireccionamiento de la política económica para tener no un modelo que es el que seguimos teniendo, primario exportador, sino poder fomentar un nivel de Pero industrialización. ¿por qué creer que Juntos por el Perú es capaz de hacer eso si no es capaz de hacer las cuentas claras con la OMPE, con el fondo de campaña? No hagamos Hombre, una uno empieza por traslación. casa. Uno ¿Está siempre, bien? o sea, el orden empieza por casa, Sí, ¿cierto? no, pero a ver, ¿O no? no podemos primero A ver. poner el plan de gobierno de Juntos por el Perú, la Pero propuesta bueno, económica Pero de la Juntos capacidad por de el gestión, Perú, sí. perdón, no podemos poner eso a una denuncia de hace 7, 8 años Ujú. que ya ha sido archivada y que ahora la Fiscalía la saca, qué casualidad, a 3 semanas de las elecciones, y por eso pretender descalificar el plan de gobierno de Juntos por el Perú. Es decir, hay que tener Ya han mucha aprendido. ingenuidad para... Aprendió la derecha de saber que cada elección hay que sacar algo para desprestigiar ¿Y al aprendió enemigo. Juntos por el Perú a llevar las cuentas en orden? No, las cuentas no están en desorden, ya hay una decisión del Poder Judicial de archivar, porque de ninguna manera se pudo demostrar que Roberto Sánchez desvió esos fondos para interés personal. Así que además no estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de supuestos Fondos de aportes campaña. de campaña. Aporte de campaña. Entonces, pero lo que quiero decir es de que es verdad que la gente tiene temor en esta campaña, Ajá. por supuesto. los dos. Tiene temor porque, claro, en una población donde vive el día a día y no tiene una estabilidad económica y no tiene capacidad de ahorro, decir, bueno, aquí hay que cambiar la regla de juego, necesitamos que el Estado entienda que hay que promover la micro y pequeña empresa, que hay que desarrollar planes para que el agro no solamente privilegie a las agroexportadoras, sino al pequeño Pero productor. también hay temor a que se repita el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, en términos de ineficiencia, de presunta corrupción, porque, digamos, Roberto Sánchez es el heredero, el que lleva el legado, digamos, A ver, yo creo cosificado en el sombrero. Yo creo que hay una narrativa de que el gobierno de Pedro Castillo ha sido muy malo. En realidad, coincidamos que Pedro Castillo tuvo 15, 16 meses en el gobierno.
Estuvo 10 años como Fujimori. Y si queremos ser objetivos y respetar los procesos, Pedro Castillo no está detenido por temas de corrupción. Y presunta corrupción, he dicho. Bueno, pues. presunta. Analicemos todos los gobiernos anteriores y vamos a tener que tenemos 5 presidentes presos en este país, pero sí por corrupción. Bueno, lo concreto con Pedro Castillo, y creo que eso es innegable, es que llegó por la fuerza de los votos, ¿sí?, a Palacio, y que primero, por un lado, estaba este discurso fraudista, ¿sí?, pero también luego estaba Verónica Mendoza exigiendo su cupo, por otro lado, Roberto Sánchez exigiendo su cupo, por otro lado, Vladimir Cerrón exigiendo su cupo, y además, era un hombre que no había hecho política y no sabía cómo se manejaban las cosas. Y se rodeó también de corruptos, porque hubo ministros abiertamente corruptos. Silva sigue prófugo, ¿no? Sí, pero no, yo creo o sea, que también la izquierda tuvo culpa en la catástrofe del gobierno de Pedro Castillo. Porque lo cogoteaban por todos los lados. Pero vamos por partes. Y yo quiero ser bien objetivo en este caso. Si me dicen que Cerrón presionaba al gobierno de Pedro Castillo porque quería cupos, yo que he sido ministro, que he estado en el gabinete, creo que sí, creo que han habido presión. ¿Y Verónica Mendoza? No. ¿No? No. No, y yo no soy del partido. Pedro Castillo enseñaba conversaciones de WhatsApp. No. Yo he sido miembro del gabinete, yo no soy del partido de Verónica Mendoza. Ya, y Roberto no le debo ningún favor a Verónica Mendoza y yo no puedo decir que Verónica Mendoza fue y lo presionó a Pedro Castillo para que le dé espacios en el gabinete. De hecho, los dos ministros que eran parte del gabinete, que sí eran del Nuevo Perú en ese momento, era Pedro Franque, que no es ningún improvisado, para mí es un excelente economista, además un hombre que aportó políticamente al gobierno de Pedro Castillo, y Anaí Durán, también que me parece una mujer que tiene criterio para manejar los temas del Estado. No hubo ninguna exigencia de Verónica Mendoza, que se puede haber equivocado en un montón de cosas, y yo creo que se equivocó. Ahora, lo central de por qué esta apuesta que hizo la ciudadanía para cambios en el país a través de Pedro Castillo no avanzó, no fue por culpa de Pedro Castillo. O sea, no podemos poner en la balanza esta desestabilización que generó la derecha y los grupos de poder en el país para impedir que Pedro Castillo pudiera ser un gobierno. O sea, usted también sostiene la tesis de que Pedro Castillo fue puesto contra las cuerdas y que hizo el autogolpe del 7 de diciembre. A mí no me cabe la menor duda. Yo he sido miembro del gabinete y yo me he reunido con todas las bancadas. Pero es lo que dicen los fujimoristas del autogolpe del 5 de abril, ¿no? Que no había otra alternativa. No, ellos pueden decir lo que sea, pero la credibilidad del fujimorismo, después de todo lo que ha pasado en este país, no puede ser puesta en serio. Eso no quiere decir que no se cometieron errores en el gobierno de Castillo. O sea, son dos cosas diferentes. Yo no vengo acá a decir el gobierno de Pedro Castillo fue un gobierno perfecto, pero fue el gobierno que la gente eligió, y lo eligió por 5 años. Lo que sí hemos tenido, y eso tenemos que aprender los peruanos, es que tenemos una derecha, grupo de poder que son capaces de cualquier cosa para mantenerse. Yo no recuerdo, y ustedes tienen la información, que haya habido un acoso periodístico más descarnado, injusto y además preparado que lo que hubo con Pedro Castillo. Además, yo recuerdo cuando se quiso conversar la posibilidad de que la gente decidiera si es que podía haber un proceso constituyente en el país. Quiero que la gente vote y diga quiero o no quiero que toquen la Constitución. Y recuerdo cómo el Congreso se cerró, ese proyecto ni siquiera se discutió en el plano. Cuando Pedro Frank plantea la posibilidad de un impuesto a las sobreganancias mineras, ese proyecto no llegó ni siquiera al pleno. Cuando habló de una reforma agraria que no era ni más ni menos que ayudar a tecnificar el agro, que facilitar la comercialización. Hablaba. No llegó ni siquiera al plano. Cuando conversamos algunos temas en salud, se vieron obligados a soltar. Pero digamos, ahora. No, estamos hablando de cuál era la actitud. Pero ahora es muy probable que si gana Roberto Sánchez pase lo mismo. El Congreso va a estar controlado por la derecha. Se portó mal por cuestión de cupos, Pedro Castillo fue con usted. Lo bueno de tener años en esto del periodismo es que uno se acuerda. Pero cosas puntuales, doctor. A mí me encanta llamarlo doctor Ceballos.
constituyente no lo van a negociar para lograr No, ninguna alianza. vamos a negociar todo lo que sea necesario ¿Cuándo? para lograr la estabilidad. No, no, no. Porque Para- si ganan no van a tener mayoría en el Congreso. Hay que No, empezar no por para ahí, lograr ¿no? la estabilidad, para A ver. intentar ganar la segunda vuelta. En que no, están, usted dice No, que pero festeja nosotros, que a ver, no haya una hoja de ruta. Nosotros, Lo festeja, entonces claro, no van a ceder. ¿qué significa una hoja de ruta? Para Juntos por el Perú. No significa que no vamos a dialogar. No significa que no vamos a buscar un gobierno de unidad con los sectores progresistas y que no están manchados con la represión o son parte de la impunidad y del pacto mafioso. Pero lo demás, que la mayoría del pueblo peruano y de las fuerzas políticas, por supuesto que tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no este país es Pero ingobernable. ¿qué es Ahora, innegociable para ustedes? No, es innegociable lo que nosotros creemos que necesita este país para poder, más allá de cualquier medida transitoria, de Ya, cualquier Asamblea medida para los primeros Constituyente. 100 días, se necesita aprobar. Entonces, eso no quiere decir, no me aprueban la Asamblea Constituyente, yo no estoy de acuerdo con ustedes. No, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de señalar que este país necesita un nuevo pacto social. Y lo vamos a decir y lo vamos a conversar con las distintas fuerzas políticas. No tenemos mayoría absoluta en el Congreso. Seguramente va a ser una conversación y un debate mucho más complicado. Necesitamos que la ciudadanía se movilice, exprese su punto de vista, exija una verdadera democracia. No nos quiere pero, contar a qué acuerdos o con quién, con el buen gobierno. Que hay No, alguna- pero nosotros seguramente vamos a buscar llegar a punto de coincidencia con el Partido del Buen Gobierno. No Para quepa la segunda menor vuelta. duda. No solo para la segunda Sí, está vuelta. bien. Para el Congreso, para proyectos, el bien común. Es que no hay otra manera. Lo que decía el compañero entrevistador es que pero no me refiero a compañero por si acaso. Yo sé. No, es que decía, ¿y ustedes cómo van a hacer? Porque les van a hacer lo mismo que a Pedro Castillo, lo van a desestabilizar, no lo van a dejar avanzar, no le van a permitir que investiguen los crímenes que han habido, la corrupción que existe. La única manera es buscar niveles de gobernabilidad con los partidos políticos y con la gente. Pero eso, a la gente hay que decirle cosas puntuales. ¿Sabes Sí. qué? Hemos llegado a un acuerdo con este partido o esta facción del ¿Tienen partido, ya por acuerdos? ejemplo. A ver, tenemos... Primero la gente... A ver, vamos a ver. La candidata ha dicho, yo voy a viciar mi voto, Marisol Pero el Pérez partido Tello, ha dicho otra cosa. pero el ¿no? partido ha dicho que Ya. les apoyan con condiciones. A ver, Entonces, es que nosotros no podemos ser, así como estamos diciendo que vamos a conversar un conjunto de cosas, no podemos decir, si no me apruebas esto, si no estás de acuerdo con esto, entonces no hay posibilidades de avanzar en un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos un plan de 100 días que lo hemos puesto y es parte de las conversaciones con las distintas fuerzas políticas. Incluye el tema de plan, por el tema de la seguridad ciudadana. Allí necesitamos, primero, hay que buscar recobrar la confianza de la ciudadanía en la fuerza de seguridad. Eso se logra de 2 o 3 maneras. Primero, mientras tengamos una policía que no resuelve temas porque no tiene capacidad operativa, pero además porque hay una gran corrupción, va a ser muy difícil que la ciudadanía confíe en esta policía. Necesitamos además facilitar los niveles de participación de la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con la prevención de la seguridad en el país. No solo estoy hablando de fortalecer rondas rurales, estoy hablando de fortalecer rondas urbanas para colaborar con la fuerza de seguridad. Hay otro tema que es salud y educación, con la cual seguramente vamos a coincidir con todos los partidos que consideramos. ¿Y en temas económicos? En temas económicos hay que avanzar. Para nosotros hay que discutir, por ejemplo, que los contratos, ley que tenemos, podamos por lo menos revisarlos en este país. Por lo menos revisarlos. Por ejemplo, conversar que Petroperú no se debe privatizar porque es una empresa estratégica. Por ejemplo, conversar en el tema económico la posibilidad de impuestos a las sobreganancias que existen en este país. ¿Sobreganancia minera o también sobreganancia de otro tipo? En principio es un tema a discutir, pero necesitamos trabajar una política redistributiva. Necesitamos incrementar la presión tributaria a los sectores que pueden
Los sectores más ricos, digamos, manejar una presión tributaria mayor. Ya. Somos Impuesto a la país, riqueza. el penúltimo país en presión tributaria en América Latina. ¿Impuesto a la riqueza está también considerado? Sí, por supuesto. Es una propuesta que tendremos que conversar, ¿no? Ahora, el tema económico está claro que no coincide con esas exoneraciones tributarias que consideramos que son a la absurdas, agroindustria. como en la agroindustria. En los últimos 10 años se han exonerado en más de 100.000 millones, y esos 100.000 millones, el 70% es a empresas grandes. Así no puede funcionar. Doctor un Ceballos, es un gusto conversar con usted, pero tenemos el tiempo y Tiempo el es estudio. tirano. Una pregunta que ya se la haré otro día es ¿cómo confiar en Roberto Sánchez si la gente de la bancada se le fue? Ya, esa es la No última. sé. A ver, ¿cómo No confían se en le ha Roberto? ido a la gente de la ¿no? bancada, no. La ¿Él bancada entró con dejó quién entonces- entró? Entró con Él Sigrid entró Bazán, con- con Ruth Luque. Sí, pero Sí, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué La pasó? bancada de Si la Juntos gente por se el le va- Perú, sí, pero mire, Anuska, la gente puede tener diferencias en el Mm. Congreso y puede decir, yo tengo puntos distintos de pensamiento y voy a buscar otros niveles de coordinación. Pero eso no significa que Ruth Luque, que Mirta Vázquez, que Indira Wilca no se sienten a conversar con Roberto Sánchez, o conmigo, por ejemplo, que somos muy Bueno, muy veremos amigos, si las muy mujeres, cercanos. si las mujeres que fueron parte de su Pero es bancada y gente que lo muy conocen. valiosa, es gente muy valiosa. Claro, pero a ver podemos no si salen coincidir. públicamente a decir yo, que lo conocen del derecho y del revés, yo apoyo a Roberto Sánchez. Ojalá, porque A ver si Sigrid Bazán, Roberto, Ruth necesita Luque. sensatez, este país necesita que se llegue a un acuerdo nacional para fortalecer la verdadera democracia, para luchar contra la corrupción y no permitir que estas bandas organizadas que están en el Congreso y controlan muchos organismos del Estado no sigan controlándolo. Doctor Ceballos, lo emplazamos para otro día con más tiempo. Y por favor dígale a Roberto Sánchez que las puertas están abiertas, que lo estamos invitando y que queremos preguntarle a él directamente cómo confía Yo en le él, voy, por a, ejemplo. le voy a insistir Por que favor. venga. Yo creo que él va a venir con mucho gusto. Tiene la agenda así, porque quiere resolver todo y no va a poder ¿Va a resolver estar todo. en Lima? ¿Se queda en Lima a hacer campaña o se va? Va a ser una cosa mixta. Él tiene que recorrer el país, pero Lima es un sector clave para cualquier proceso electoral y estamos acá el mayor tiempo posible En Lima. porque entendemos que es un sector no solo electoral, sino que necesitamos que juegue un rol político para cambiar y para asegurar la democracia en el país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. A ustedes.